Hola, queridos hermanos de la Iglesia de Calbuco. Es una bendición para mí tener estos minutos para compartir la palabra del Señor. Para mí realmente siempre es un gozo poder compartir con ustedes. Me habló nuestro pastor Víctor hace un par de días atrás y no pude decir que no. La verdad, siento un gran aprecio por cada miembro de la congregación, los extraño mucho. Hubiese sido rico poder vernos en estos últimos meses, pero lamentablemente la pandemia nos aleja un poco. Eh, Fuera de ello, les quiero invitar a que abran sus Biblias para que tengamos un momento de reflexión en la palabra del Señor. Y en esta ocasión lo vamos a hacer en el libro de Oseas, Oseas, Antiguo Testamento, capítulo 1, y vamos a leer los primeros dos versículos eh, de este libro. Oseas capítulo 1, versículo 1 y 2. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Amén. Tengamos un minuto de oración. Señor, te damos las gracias porque por tu misericordia podemos tener tu palabra, Señor, eh, no mereciéndolo. Gracias, Señor, porque nos das tu escritura aún siendo infieles, Señor. Y a través de ella tú nos reflejas cómo debemos ser. Te pedimos que en estos minutos puedas tú hablarnos a través de tu palabra para poder llegar a la altura de un hombre, de una mujer perfectos delante de ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Oseas, este libro del Antiguo Testamento que no se conoce mucho, no se habla mucho, este libro es un poco controversial por todo el tema que genera, aunque no es un libro muy largo, pero tiene un tema muy importante de fondo. Para ponernos en contexto primero, tenemos que abordar algunos puntos que nos van a hacer ver cuál es la historia que está detrás de esta historia, de estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, tenemos que saber que el reino del norte de Israel, Israel se había dividido en dos, se había apartado tempranamente de Dios, luego lo va a hacer el reino del sur, pero este libro principalmente está enfocado en el reino del norte. Y es Dios hablando. La nación de Israel es semejante a una prostituta. Palabras fuertes, conceptos fuertes, pero es palabra del Señor. Y así lo grafica el Señor a través del profeta Oseas. Recordemos nosotros que en la Biblia el profeta no solamente entregaba el mensaje, sino que el profeta era el mensaje. El profeta se transformaba en el mensaje. Casos como Jeremías, como Ezequiel y tantos otros del Antiguo Testamento, profetas que se transforman en el mensaje para ilustrar lo que el Señor quería mostrar a través de la profecía. Y emplea, por lo tanto, un lenguaje un poco más gráfico para demostrar, en este caso, un concepto importante que a nosotros nos va a hacer harto sentido, que es la infidelidad. Y Dios transforma o ilustra la infidelidad a través de la prostitución. Entonces, en este sentido, vamos a partir un poquito y entregando algunos elementos para ponernos aún más en contexto de los versículos que acabamos de leer y de lo que trata este libro de Oseas. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? El mensaje del profeta Oseas fue dirigido principalmente, como mencionamos, a Israel, o enfocado prioritariamente en el reino del norte de Israel.
El libro pertenece al grupo de profetas menores, de hecho este es el primer libro de los profetas menores, y su estilo literario es brillante y presenta figuras léxicas y un amplio vocabulario, aunque gráfico. El mensaje de Oseas fue dirigido principalmente a Israel, y los primeros 3 capítulos ofrecen un relato de los problemas internos de Israel. Y el propósito es mostrar los pecados del pueblo y el amor de Dios. Contrarresta, este libro es tan interesante que muestra cómo un pueblo tan infiel puede ser amado de una manera tan extravagante. El resto del libro contiene denuncias contra el pueblo por su idolatría y su pecado, que constituyen mensajes de juicios salpicados de ruegos, de compasión, pero también de un amor inquebrantable. El libro de Oseas también es la única fuente de información que nosotros podemos tener acerca del autor de Oseas. Poco se conoce de él, probablemente Oseas fue oriundo del reino norteño de Israel. Esto haría que él y Jonás fueran los únicos profetas del reino del norte que escribieron libros. Aunque él se dirigió tanto a Israel, el reino del norte, como a Judá, en el reino del sur, identificó al rey de Israel como nuestro rey, como lo grafica el capítulo 7, versículo 5 de este libro de Oseas. Oseas tuvo un periodo extenso de ministerio, profetizando del año 755 al 719 a.C., durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, como lo leímos en el versículo número 1. Oseas también comenzó su ministerio a Israel durante los días finales de Jeroboam II, bajo cuya guía Israel estaba disfrutando tanto de paz política y prosperidad material, como también de corrupción moral y una bancarrota espiritual. No obstante, después de la muerte de Jeroboam II, la anarquía prevaleció e Israel declinó rápidamente hasta su derrocamiento por parte de Asiria. 20 años más tarde, 4 de los 6 reyes de Israel fueron asesinados por sus sucesores. Ahí entra en contexto. Profetizando durante los días que rodearon a la caída de Samaria, Oseas se enfoca prioritariamente en la desviación moral de Israel y su rompimiento de la relación del pacto con el Señor, anunciando que el juicio que se viene es inminente. Eh, por lo tanto, como dijimos, el tema de Oseas es tanto la infidelidad del pueblo escogido por Dios, como también el amor leal de Dios por su pueblo de pacto, un amor pactal, a pesar de su idolatría. El mensaje de Oseas contiene mucha condenación, tanto nacional como individual, pero al mismo tiempo él retrata incisivamente el amor de Dios a su pueblo con amor ferviente, ese mismo amor que tuvo para con nosotros. O sea, fue instruido por Dios a casarse con cierta mujer y experimentar con ella una vida doméstica, la cual era algo inconcebible para la época. Eh, y no solamente para la época, sino en un contexto actual. No sé cuántos hombres aceptarían una petición de alguien para casarse con una mujer de baja procedencia, la cual era una dramatización, obviamente, del pecado e infidelidad de Israel. O sea, nos habla principalmente un género de profecía y emplea muchas imágenes de la vida diaria. Presenta a Dios como esposo, como padre, como león, como leopardo, como osa, como polilla y otros. Y por otro lado, Israel es ilustrado como una esposa, como un enfermo, como uvas, como olivo, como una mujer parturienta, como horno, como neblina y humo, y como prostituta. Y el énfasis es el inagotable amor de Dios por su pueblo, aunque este amor no está exento del castigo por su infidelidad. Es por eso que ahora recién podemos adentrarnos a lo que nos dice el libro de Oseas en estos primeros 2 versículos. Y acá nosotros nos encontramos con el mensaje de Dios hacia Oseas para casarse con una mujer prostituta. Literalmente es esa la petición que le hace Dios a Oseas. Y Oseas accede rápidamente porque obviamente es palabra de Dios que vino a Oseas.
Ahora, eso para Oseas va a significar eh, la vergüenza, va a significar el oprobio, va a significar la burla de la gente, porque obviamente es de conocimiento público que esta mujer no lo va a respetar, no le va a ser fiel siempre. De hecho, en el capítulo 3 más adelante, eh, vuelve esta mujer a caer en los brazos de otros hombres, de amantes. Y en el capítulo 3 versículo 1 el Señor le vuelve a decir a Oseas, ve otra vez, ama a esta mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Dios le está diciendo a Oseas que se va a casar con una mujer que él sabe que le va a ser infiel y que le va a causar vergüenza y oprobio. Ese es el concepto. Y acá es donde nosotros nos volvemos a preguntar, la prostituta, ¿a quién le debe fidelidad? Una prostituta no le debe fidelidad a nadie. ¿Y a quién se entrega generalmente? ¿Al que pague o a una gran mayoría de personas, de hombres? Y muchas veces nuestro corazón actúa de esa manera. Acá es donde nosotros vamos a conocer cuál es la historia que está detrás de esta historia, no solamente el concepto de Oseas y su esposa, sino que hay algo mucho más grande. Y muchas veces nuestro corazón actúa así, muchas veces aunque sabemos que tenemos un Dios que nos ama, aún así le somos infieles al Señor y vamos a otras cosas que seducen nuestro corazón, cosas triviales, cosas que nos van a hacer disfrutar un poco pero que no van a asociar el amor de uno que es más grande. Es por eso que una de las marcas que más estamos viendo en el cristianismo actual es la falta de lealtad y fidelidad al Señor por parte de la iglesia. Eh, Nos estamos volviendo a otras cosas que nos seducen más, los templos más grandes, los pastores más con mejor oratoria o más influencer. Y muchas veces nuestro corazón egocéntrico, pecador y adúltero enfoca nuestra mente en esas cosas. Y olvidamos a aquel que nos ama mucho más que esas cosas, o de la paz que no, o de la satisfacción que nos van a producir esas cosas. Entonces, ¿cómo Seas debe predicar este mensaje? Lo vemos acá, principalmente en el versículo número 2 que acabamos de leer. Eh, Versículo número 2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, o sea, hijos que ni siquiera iban a ser de él, sino de otros hombres, amantes, por intermedio de la infidelidad, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Y el versículo 3 nos dice, entonces fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Entonces, como dijimos en un principio, el profeta no solamente entrega la profecía, sino que se transforma en el mensaje. En este caso es casarse con una mujer prostituta. Entonces, ¿cuál es la historia finalmente que está detrás de esta historia, de la historia de Oseas y Gomer? Querido hermano, amigo, la historia que está detrás de este libro de Oseas es la historia del Evangelio. Es la historia de un hombre que a pesar de que sabe que su esposa le va a ser infiel, aún así decide amarla, no con un amor incondicional, porque la palabra incondicional se queda corto, con un amor pactal,
porque aunque sabe que en el futuro le va a engañar, se va a ir con otros hombres y va a querer alejarse muchas veces de él y dejarlo para siempre, aún así va a ir a esa mujer y la va a amar. La historia que está detrás de esta historia es el mensaje de Cristo con su iglesia, de Cristo con nosotros. Cómo Cristo nos puede amar con un amor tan grande. Hay un canto por ahí que, que me encanta, que se llama Profundo Amor del Padre Dios, y dice, eh, tan grande e inmensurable es el amor de Dios, que Él dio a su Hijo, o sea, que entregó a Cristo para transformar en tesoro a los que éramos despreciables, despreciables. Y despreciable es una palabra suave con lo que acá explica Oseas. Entonces, ¿cómo puede ser el amor de Dios tan grande para amar a una mujer, concepto, iglesia, para amar a su esposa, sabiendo que la va a engañar? O sea, es cosa que le preguntemos a alguien que esté a punto de casarse, no sé, y esa persona que está a punto de casarse y nosotros vamos un día antes y le decimos, oh, oye, oye, pero sabes que, o viene el Señor para que sea un poco más real y el mensaje sea un poco más impactante. Oye, pero esta mujer te va a ser infiel. Y no te va a ser infiel una, ni dos, ni tres veces, sino que te va a ser infiel sistemáticamente. Y no solamente te va a ser infiel sistemáticamente, sino que te va a dar hijos de prostitución, o sea, hijos que no van a ser tuyos, hijos de otros hombres. Te va a menospreciar, te va a deshonrar, te va a dejar, te va a dejar por menos. Y aún así tienes que amarla. Esa es la historia que está detrás de esta historia. O sea, tenía que predicar a través de su matrimonio. Entonces, todo debe estar ahí, me imagino yo, el pueblo de Israel burlándose, o sea, diciéndole, oye, pero yo estuve con tu mujer, o por allá, o por acá. La vergüenza, la penuria, aún así no era suficiente para que Oseas dejara de amar a su esposa. ¿Por qué? Porque él la amaba con un amor pactal, un amor pactal. Es por eso que Dios a través de este matrimonio nos muestra la gran misericordia que Él tiene para con su esposa, para con su iglesia, que somos tú y yo, queridos hermanos de Calbuco, que aún siendo infieles, Cristo murió por nosotros. Y no solamente eh, 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 no murió por nosotros porque nosotros éramos buenos o porque nosotros éramos santos o porque nosotros éramos moralmente correctos, sino que nosotros éramos tan despreciables, tan insuficientes por nosotros mismos, que Él tuvo que venir y con su amor pactal, con su amor de misericordia, con el amor que solamente pueda amar un Dios de este tamaño, da su propio Hijo para poder tomarnos como su esposa y no dejarnos nunca más. Dice que ni siquiera nos va a amar hasta que la muerte nos separe, porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Dios nos ama hasta la eternidad y aún después de morir, el amor de Cristo es tan grande que nos promete que vamos a estar eternamente con Él. No sé qué amor en la actualidad se puede comparar con este amor tan incomprendible. Es por eso que Dios a través de este libro de Oseas nos quiere enseñar tres cosas que hace con su pueblo. En primer lugar, Oseas, y cuando digo Oseas, digo el Señor que se representa, le va a cerrar el paso a su esposa cuando ésta se quiera ir de su lado. Leamos Oseas capítulo 2, versículo 5 al 7. Dice lo siguiente:
Pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, dice Oseas, o sea, dice el Señor, cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, versículo 7, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Y entonces ella dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Esto es lo que el Señor hace con nosotros una vez que nosotros, aún así, sabiendo que Él nos ama incansablemente con su amor inagotable, eh, aún así cuando nos queremos apartar de su lado. Va a haber un punto en el cual ya nosotros no nos vamos a poder ir más. El pacto que Él hizo con nosotros no es un día sí y un día no, o un día soy salvo y el otro día no. El amor de Él por nosotros es para siempre. El pacto que Él hizo con nosotros no se rompe tan fácil. Entonces Él, cada vez que nosotros queramos ir a otros ídolos, a otros amantes, a otras cosas que atrapan nuestro corazón, Él va a secar nuestro camino con espinos. Y si queremos ir, probablemente en el proceso vamos a ser dañados, vamos a estar en la prueba o la aflicción, porque precisamente Dios a través de eso nos va a querer enseñar algo mucho más profundo, mucho más importante, que es volver al marido que realmente nos amaba. Porque como dice el versículo 7, iré y volveré a mi primer marido porque mejor me iba antes que ahora. Ese es el amor tan grande de Dios que no se compara con el amor de los ídolos que nosotros podemos tener en la actualidad. Y eso que nos insta a ti, querido hermano, a ti y a mí, a poder valorar cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Nosotros no merecíamos nada, ni siquiera merecíamos o sea, imagina la grandeza, el amor de Dios, que Él no solamente muere por nuestros pecados, sino que junto con su muerte nos da vida. No solamente nos justifica, sino que nos transforma inmediatamente en hijos suyos, dignos de estar por una eternidad con Él, no por nuestras obras, sino por las de Cristo, por el amor pactal, como hemos dicho todos estos minutos, que tiene Dios para con nosotros. En segundo lugar, eh, la segunda cosa que el Señor dice que hará con su pueblo es que Dios lucha contra nuestra idolatría. El pueblo de Israel se había abarcado totalmente a sus ídolos, aún viendo lo que había hecho Dios con su pueblo, todas las hazañas que había hecho con ellos al liberarlos de esclavitud, de yugo, aún así ellos volvieron a sus ídolos una y otra y otra y otra vez, aún viendo la misericordia de Dios. Y es por eso que Dios no los va a entregar tan fácil a sus ídolos. ¿Por qué? Porque este amor, este matrimonio, este pacto lo sostiene Dios para con nosotros luchando contra nuestra idolatría. Dice más abajo, o sea, capítulo 2, versículo 8, pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto, el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Por tanto, el versículo 9 nos explica, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Y el versículo 10, y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Él va a luchar contra nuestra idolatría. El versículo 7 nos vuelve a decir, iré y volveré a mi primer marido porque mejor me iba antes
que ahora nos cerca el espacio del Señor para luchar contra nuestra idolatría. ¿Y qué más grande el amor de Dios? Hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros. Y nuestro pecado es grande, no estoy minimizándolo. Pero estoy diciendo que el amor de Cristo es tan incomprendible, es tan inimaginable, que hay un punto en el cual nosotros ya no nos podemos resistir. En un tercer lugar, la tercera cosa que el Señor dice que hará con su pueblo es que nos seducirá y nos hablará al corazón. Oseas 2, versículo 14. Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es como, no sé, me imagino yo, no estoy casado, pero estoy pololeando. Y no sé, si alguna vez me mando una embarrada, voy a querer como tratar de, de arreglar la situación, de seducir nuevamente a la Javi para quienes la conocen, eh, para que ella vuelva a encantarse. eh, y no me deseche. Eso es lo que hace el Señor. He aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El concepto del desierto es súper importante porque no es solamente un tema literal de que la va a llevar al desierto. Hay varios conceptos que la Biblia nos ilustra respecto a lo que es el desierto. De hecho, Jesús mismo estuvo 40 días en el desierto. Pero ¿qué va más allá del concepto? Vayamos a lo que estábamos conversando recién. Eh, Esta mujer iba constantemente a sus amantes. Engañaba a Oseas sistemáticamente, le dio hijos de prostitución. Y aún así, Dios en su amor inagotable le cierra el paso, como digo en el primer lugar, lucha con nuestra idolatría y después nos lleva al desierto, porque en el desierto hay intimidad. Van a estar a solas. No va a tener espacio para irse a otros ídolos, a otros amantes, a otros hombres. Va a estar a solas con su esposo. Entonces, ¿qué hace el Señor con nosotros? Nos seducirá y nosotros volveremos a ver la grandeza del amor del Señor y nos hablará, no en lo externo, nos hablará al corazón, lo profundo del corazón, nos traspasará al corazón, con dolor quizá, nos llevará al desierto para estar a solas con Él. Y ahí nosotros podemos tener una verdadera intimidad con nuestro Señor, al punto en el cual nosotros ya no nos vamos a volver a otros ídolos porque vamos a saber cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, que no vamos a tener ganas de volver a otras cosas. Piensa tú en tu hogar, y yo pienso acá en el mío, cuáles son las cosas que a nosotros nos hacen alejarnos del amor de Dios. ¿A qué cosas le estamos poniendo más importancia que el amor de Dios? ¿Y por qué, sabiendo cuánto nos ama nuestro Señor, por qué lo humillamos, por qué lo menospreciamos, por qué lo negamos? ¿Por qué una y otra vez la infidelidad es un concepto que está delante de nosotros? ¿Por qué le somos infieles al Señor? Evidentemente, por nuestra naturaleza pecaminosa. Decía R.C. Sproul, para conocer la buena noticia, primero es necesario conocer la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia?
que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que la ira de Dios estaba sobre nosotros, que nosotros no éramos dignos, que nosotros estábamos entregados a nuestros amantes, como nos explica Oseas. Y aún así, a pesar de todo esto, Dios entrega a su Hijo y le dice, hey, cásate con esta iglesia que te va a ser infiel, que te va a negar, que te va a menospreciar, que tú vas a ser vituperado por ella, al punto de que te van a humillar, hasta físicamente en la cruz del Calvario, pero ámala incondicionalmente, porque este es el amor del pacto que hace Dios con nosotros. Amor pactal. Ese es el concepto que nos enseña Dios a través de este libro de Oseas. Es por eso que podemos ahora hablar quién es el verdadero Oseas. Cristo es el verdadero Oseas, que toma a una mujer infiel, como yo, como tú, que sabe todo lo que vamos a hacer. Nosotros ni siquiera sabemos lo que vamos a hacer el día de mañana y el Señor ya sabe que muchas de esas cosas son infidelidad, son pecado. Y aún así nos toma como esposa porque nos ama. Entonces, meditemos en esto. Medita tú eh, en tu hogar. ¿Qué son las cosas que a ti te están alejando de este marido fiel y verdadero? De de este hombre que aún sabiendo lo peor de ti y lo peor de mí, aún así se dio a sí mismo por nosotros. Hay, hay pocas cosas que nosotros pudiéramos eh, comprender de este amor tan grande. De hecho, no sé si hay algún punto en el cual nosotros la eternidad podamos llegar a comprender cuán grande ha sido el amor para con nosotros. Pero lo que sí sabemos es que si estamos mejor con Él, no hay necesidad de volvernos a nuestros ídolos. Vayamos pues entonces confiadamente al trono de la gracia, al amor de Cristo, al amor de este esposo fiel, verdadero, leal, que se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, por lo peor que hay en nuestro corazón, para darnos la oportunidad. Imagínate, hoy estamos en pandemia, no podemos estar juntos. Entonces hoy demuéstrale a Dios cuánto tú quieres estar con este marido perfecto, que ha dado lo mejor de sí para poder establecer un pacto contigo y conmigo. Es el amor de Cristo el que nos sostiene a Él y no nuestro amor, porque nosotros constantemente queremos abandonarlo, negarlo, irnos de su lado. Lo único que nos sostiene, que nos tiene aquí en este servicio digital, es el amor que Él tuvo primero para con nosotros. Cristo es el marido perfecto. Entonces nosotros, pues, esforcémonos en oración, en santidad, en integridad, en lealtad, en fidelidad, para poder estar a la altura de este marido, de este esposo que se dio a sí mismo por ti y por mí. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y perdónanos, Señor. Perdónanos porque una y otra vez somos infieles. Perdónanos, Señor, porque la lealtad no es un concepto que nos pueda definir a la perfección, porque aún conociendo tu amor, Señor, nos desviamos y nos desviamos feo. Perdónanos, Señor. Danos una nueva oportunidad para poder estar delante de ti sin ser destruidos.
Nosotros merecíamos tu ira, Señor, y hoy tenemos tu pacto. Merecíamos tu castigo y hoy tenemos a Cristo. Si no hay una demostración más grande de amor, por favor, ayúdanos a ser fieles a ti. Sabemos que eso no está en nuestra naturaleza, sino en la tuya. Sabemos que es el pacto que tú estableciste primero con nosotros. Entonces, traspasa nuestros corazones de piedra y hazlos de carne, Señor, para que puedas tú morar en nosotros y podamos tener la mente que hubo en Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amigos, hermanos. Les mando un abrazo gigante. Los extraño mucho y es mi deseo y mi corazón de que podamos estar juntos en la prontitud. Eso, que el Señor les bendiga. Chao, chao.